Bueno, muy bien, buenos días. Tenemos algunas cositas que quiero compartir con ustedes. Dame la primera imagen. Hoy voy a hablar de algo que lo vimos en la televisión, en los informativos, lo vimos durante varios días, hace un mes, del 24 de junio que pasó el terremoto en Venezuela, y quería hablar algo sobre ese tipo de desastre que hubo, por qué pasó, y también después voy a hacer una introducción a la parte espiritual. Lo que estamos viendo acá, lo vimos todos con mucho dolor, lo que fue ese terremoto, dos terremotos que hubo allí en Venezuela el 24 de junio, a las 6 de la tarde. Ese colapso de tantos edificios, calculan 190 edificios más 500 y pico de casas que fueron fracturadas o algunas cayeron. De eso, 50.000 personas aparentemente están entre los que fallecieron y los que desaparecieron, que todavía no los encontraron, y también aquellos que están lastimados o están vivos. Cantidad de personas que sufrieron este terremoto. A su vez, en esta semana hemos escuchado que en Japón hubo también terremoto, pero que no hubo las consecuencias de este en Venezuela. Porque los japoneses tienen una metódica construcción, ya saben que están en un lugar de desastres y ellos se preparan muy bien para este tipo de cosas. Las construcciones de este tipo, las construcciones de este tipo que pasó en Venezuela dan para dudar de muchas cosas. Lo primero, que ellos están en un lugar donde ya se sabía que iba a haber terremoto. En segundo lugar, lo que dicen los especialistas, porque todavía no se concretó por qué pasó todo lo que pasó, que los materiales que se usaron fueron materiales de bajo costo para ahorrar, para quedarse con plata en el bolsillo. Yo recuerdo hace unos años atrás que habían dicho que cuando hacen las carreteras, bajar 1 centímetro de la carretera son millones de dólares. Cuanto la hacen de acuerdo al arreglo, tiene un costo, pero si ellos economizan, se quedan con mucho dinero en el bolsillo. De esta forma, yo no estoy acusando a nadie, no estoy hablando de lo que escuché. De esta forma, hemos visto, pasame la tercera, hemos visto qué desastre más grande, algo que quizás no hemos visto en toda la historia. Si bien ellos tuvieron un terremoto hace unos 20 y pico de años, no fue la magnitud de lo que hoy estamos viendo. Los materiales que muchos están presentando son materiales ordinarios, no son antisísmicos, no estaban preparados y lamentablemente la gente, confiando en las construcciones, en las personas que lo hicieron, que favorecieron a muchas personas, pero lo hicieron mal. Lamentablemente hay mucho para hablar de lo que causó ese terremoto. Entonces, ¿qué explica el colapso de tantos edificios en La Guaira, el lugar donde fue más afectado, pero hubo otros lugares que fueron menos afectados, tras el doble terremoto que dejó miles de muertos y heridos en Venezuela? La devastación generada por el doble sísmico fue tan brutal que muchos cuestionan el tamaño de la devastación que dejó familias completas sepultadas bajo los escombros. Escuchamos en esta semana
de rescatistas que decían que había una madre con 2 niños abrazados, muertos. Otras familias también estaban todos juntos, abrazados. Quizás los primeros días pudieron aguantar, pudieron esperar que alguien los rescate, pero es imposible de hacerlo todo junto y rápido. Primero que si las máquinas entran, posiblemente haya o vivos o fallecidos, y después eso arrastraría los escombros. Así que hay que hacerlo con mucha inteligencia y prácticamente muchos están trabajando con sus manos para hacerlo. Así que, ¿qué fue lo que causó el terremoto? Dice así: el desplazamiento de la placa tectónica sudamericana en relación con la placa del Caribe generó una gigantesca liberación de energía desde las profundidades de la Tierra, que alcanzó su punto máximo frente a la costa norte venezolana, bautizada como Zona Cero en la catástrofe, el estado de La Guaira. Entonces, ¿por qué se derrumbaron tantos edificios? El colapso de miles de edificios en Venezuela se debió principalmente a la violenta sacudida de un doble terremoto. Recuerden que entre uno y otro hubo 39 segundos, nada más. Combinado, y acá hay que prestar atención, con suelos inestables que amplificaron las ondas sísmicas y graves deficiencias estructurales con materiales de baja calidad, normas de construcción ignoradas y falta de mantenimiento. Los factores determinantes de esta destrucción masiva incluyen el impacto del doble sismo. El fenómeno fue detonado por 2 fuertes terremotos. Esta inusual secuencia, que solo se registró en el país en el año 1812, estamos hablando de 200 años atrás, prolongó la duración del movimiento y sometió a las estructuras a un estrés extremo. Lo otro es la vulnerabilidad de los suelos en zonas costeras como La Guaira. Los suelos aluviales y sedimentos blandos actuaron como una caja de resonancia. Estos terrenos amplifican la fuerza de las ondas sísmicas, haciendo que las edificaciones se muevan con mucha más violencia que en zonas de suelos rocosos. Lo tercero, deficiencias constructivas y materiales. Especialistas y geólogos han identificado irregularidades en los métodos de construcción. Esto incluye estructuras antiguas no adaptadas a los códigos sísmicos modernos, hasta edificios más recientes que presentaban materiales de baja calidad o fallas estructurales. Y la cuarta cosa es la falta de fiscalización y mantenimiento. La profunda crisis económica que ha atravesado el país derivó en la omisión de controles, falta de mantenimiento preventivo en edificaciones y deficiencia en la supervisión de viviendas construidas tanto de forma privada como a través de planes gubernamentales. El fundamento de un gran edificio sobre arena requiere cimentaciones profundas, o sea, flotantes, gigantescas de hormigón armado. Como la arena puede moverse o ceder bajo mucho peso, los ingenieros usan pilotes largos de acero o concreto. Pásame, David. Con esas nos quedamos, David. Apagamos un poquito la luz de acá, a ver si pueden verlo mejor. Lo que estamos viendo acá son pilotes, y luego arriba de los pilotes va a haber una platea. Pero como decía la canción que cantamos el sabio el necio, el sabio edificó sobre la roca. Nosotros vivimos en Punta del Este, en Maldonado, y hemos visto torres impresionantes en la costa de nosotros. Y nosotros sabemos que hay arena.
pero no está edificada sobre la arena, sino que la cimentación de las torres está puesta sobre este modelo de edificación. Pilotes que pueden llegar a los 40, 50 metros hasta encontrar la roca. Si no se encuentra la roca, seguramente ya tiene el proyecto de que va a caer. Y uno va por la costa y ve impresionantes edificios. Yo iba a sacar alguna foto, pero el día de ayer llovía y no fui. Impresionante cuando tú te paras al lado de alguna torre de Punta del Este. Y lo máximo que hay son 28 pisos. 26 es lo que la Intendencia aprueba, 28 con excepciones que la Junta Departamental tiene que votar. Y hay un proyecto, el proyecto del Hotel San Rafael de Cipriani, tiene 3 torres, una va a 30 pisos, la otra 40 pisos y la otra 60 pisos. Va a ser el edificio más alto de Uruguay. ¿Y dónde está? A unos metros del agua. ¿Cómo van a hacer para edificar una torre tan grande, tan alta? Hubo muchos problemas. La Junta Departamental, prendeme la luz, Davidcito. La Junta Departamental no lo aprobaba, después lo aprobaba, después no lo aprobaba, y así fue que iba y que venía, y al fin se votó porque eso es una excepción. Más de 26 pisos no pueden hacerlo si la Junta Departamental no lo aprueba. Al final se aprobó. Hoy está, por motivo del Zunca, estaba parado todo eso, lamentablemente. Lo que quiero llegar en esta mañana es a entender cómo son esas edificaciones que se mantienen firmes y cómo fueron las que cayeron en Venezuela como si fuera un juego. En poquitos minutos, el 24 de junio, cayeron 190 pisos, 190 edificios en Venezuela. ¿Usted sabe cuánta gente pudo morir que no les dio tiempo a salir de su hogar? Familias enteras. Recuerdo a un hombre que comentaba en su testimonio, estaba mirando el partido de Brasil en el Mundial. Estaba toda su familia y él, cuando vio que empezó a sacudirse el edificio, empezó a correr y se refugió abajo de una escalera y a los días lo sacaron a él y después no recuerdo si la familia se salvó o no. Familias que estarían haciendo sus tareas y de un momento al otro toda su vida cambió. Dice que hay muchos niños huérfanos. Es una lástima, ¿no? También hay animales que salvaron y todo lo demás. ¿Cuáles son las soluciones que la ingeniería debe aplicar? A mí no me van a dejar entrar a ver el pozo que van a hacer para hacer la torre, ¿no? Ojalá me dejaran. Y yo pudiera ver para entenderlo. A cualquiera de los edificios están todos cercados y nadie está mirando nada, ¿no? Pero por los años que tienen los que están en Punta del Este, gracias a Dios no hemos tenido ninguno de esos graves terremotos. Aunque dice que en Uruguay hay, por allí, por Aiguá, pero es solamente de 2 puntos nomás y no hay ningún movimiento, nosotros no lo sentimos, pero que en la sierra de Maldonado y La Valleja hay algún terremoto pequeño. Primero, lo que tienen que hacer los ingenieros son pilotes de fricción y punta, columnas profundas que se clavan hasta la roca o se sostienen por el apriete de la arena. Losa de cimentación, una plancha gruesa de hormigón que cubre toda la base para que el edificio flote sobre la arena como un barco. El sistema mixto son pilotes más la losa. Unos pilotes profundos, coronados por una gran placa para soportar pesos extremos, sin hundirse de forma desigual.
Lo otro es la mejora del terreno, la compactación mecánica o inyecciones para solidificar los espacios vacíos de la arena. La base de edificación de una torre o rascacielos en zonas de arena se realiza mediante una cimentación profunda combinada, utilizando principalmente pilotes de fricción y una gran losa de cimentación que se le llama zapata de balsa. Como la arena suelta no ofrece un soporte firme en la superficie, la estructura no puede apoyarse de forma directa en ese suelo superficial. Lo que vemos, lo que podría haber ocurrido, me imagino que más adelante el estudio de ingenieros lo dirá qué pasó, es la deficiencia en haber entendido que en ese lugar era lo más peligroso que había para poder edificar. Si no, tenían que haber hecho como hacen los japoneses con su inteligencia. Ellos tienen terremotos continuamente. El componente de la base tiene que ser pilotes profundos, columnas gigantes de hormigón armado introducido a decenas de metros bajo tierra, losa de cimentación, una enorme y gruesa placa de hormigón que une la parte de todos los pilotes de la superficie, muros de contención, paredes perimetrales que evitan la arena circundante por la excavación que están haciendo. O sea que los pilotes que vemos acá, me imagino que están entendiendo lo que va la imagen, ¿no? Arriba tiene que haber una platea para luego empezar a edificar. Lo que edificamos en algún momento, ya sea nuestra casa o casas, sabemos algo sobre esa cimentación. Yo entiendo que las personas que no conocen lo que es edificar una casa no lo comprenden, pero les puedo decir algo. La cimentación, lo que va abajo de la tierra, es más importante que cualquier otra cosa. Y hay muchas cosas que hacer. Hay que preparar los cimientos, hay que preparar lo que es la parte eléctrica, hay que preparar la parte sanitaria, y todo eso nosotros no lo vemos. Entramos a la casa y disfrutamos del piso para arriba, ya sea que tenga un piso, 2 pisos, 3 pisos, pero lo que va abajo es muy importante, quizás diría lo más importante, y justamente por lo que pasó. La arena tiene que estar compactada. ¿Vieron que la canción le decía el sabio y el necio? El sabio edificó sobre la roca. Entonces, ¿cómo me puedes explicar tú que ahí en la costa de nosotros hay tantos edificios altos? ¿No es arena eso? No. Recuerdo que teníamos un hermano griego que se reunía con nosotros y era constructor. Y un día yo estaba dando el mensaje del sabio y del necio. Y le digo, hermano, explique cómo es la construcción. Entonces él explicó. Me dejó medio pegado, ¿no? Porque dice, sobre la arena también, pero la arena tiene que estar compactada. No es que la arena suelta vamos a edificar, ¿no? Bueno, fue una linda lección para mi vida y también para el mensaje que yo estaba tratando de desarrollar. La losa y el entramado de pilotes funcionan unidos y distribuyen el peso de tal manera que la torre literalmente flota de forma estable sobre ese estrato arenoso que está compactado. En zonas de playa o desiertos con nivel alto se bombea el agua continuamente durante la excavación y se impermeabilizan las bases para evitar la corrosión del acero. Hay una torre que está donde jugaron al fútbol el mundial pasado, una torre que es la más alta del mundo, 828 metros. Y esa torre está edificada en el desierto.
Díganme ustedes cómo hicieron para edificar en el desierto de arena una torre tan grande. Yo estaba estudiando la base de ese edificio y realmente es impresionante lo que hicieron los ingenieros. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de edificar, tenemos que prestarle atención a lo que está debajo. Bueno, ya más o menos estuve hablando sobre la edificación, sobre cómo parar un edificio o una torre en un lugar tipo balneario como el de nosotros, o el desierto. Creo que el edificio se llama Califa, el edificio ahí de Dubái, y es uno de los más altos. Y hay proyectados 2 edificios más altos de 1000 metros para la competencia que hacen entre qué país va a edificar más alto, ¿no? Como dije hasta ahora, las bases son lo más importante. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a entrar a la aplicación. Mateo 7. Mateo 7. Cuando pasó todo lo que pasó, seguramente las personas que vivían ahí estaban confiando en los constructores, en los ingenieros, en la parte de que ellos estaban viviendo. Y es con confianza, ¿no? Uno a veces entra a una casa, a un apartamento, y confía en quien edificó eso. Y esa confianza, lamentablemente, fue traicionada por aquellos que se hicieron de mucha plata. Recuerdo uno de los ingenieros que estaba analizando, dijo, alguien se hizo mucha plata con Venezuela. Y sí, porque al bajarle la calidad de los materiales y haber hecho algo que está fuera del lugar para lo que es la construcción, vamos a ir a Mateo 7:24 y vamos a leer un poco lo sabio y el necio. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí vemos los dos constructores. Uno buscó la roca, como decía yo aquí en mi introducción, para hacer una torre, para hacer un edificio, hay que ir bien abajo hasta encontrar la roca. Me imagino, no lo sé porque yo no soy de ingeniero, me imagino, como decía la introducción, que el agua del mar brotaría en esos lugares donde van a hacer la cimentación, pero esa agua está extrayéndose constantemente hasta que logren llegar a la roca firme. Cuando te acerques ahora a un edificio de Punta del Este o lo que sea, o donde vayas por el mundo, piensa cuántos metros de profundidad para llegar a la roca en un lugar como un balneario como nosotros en Punta del Este. A partir de que esa roca firme, seguramente no encontraron una piedra, encontraron una roca firme. Ahí comenzaron la edificación. Ahí asentaron sus bases y ahí aseguraron que los 26 pisos o 28 pisos y miles de apartamentos que iban a hacer sobre esa roca aguantaron. En lo que yo quiero llegar es a un punto espiritual.
el punto espiritual primero, dice que el sabio edificó la casa sobre la roca, vinieron lluvia, vinieron vientos, pero no la tiraron. En cambio el necio, que lo hizo sobre la arena, vinieron lluvia, vinieron vientos, también como el otro, y su casa cayó y estaba edificada sobre la arena. En 1 Corintios 3:11 dice así: nadie puede poner otro cimiento que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. En Efesios 2:20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué nos enseña la parábola de los cimientos? Jesús usa esta parábola para exhortarnos a ser prudentes, a ser prudentes en el tipo de cimiento sobre el cual edificamos nuestra vida. Desde las consecuencias que trae el tiempo, habrá los que soportan los vientos y las tempestades, y habrá los que fracasan y caen derrotados frente a las pruebas de la vida. A simple vista, usted nunca va a ver los cimientos, están todos escondidos. En su propia casa, hoy no sabe qué cimiento hay si usted no la edificó, pero conoce que hay algo abajo de la tierra, ¿no? Por algo se está sosteniendo mi casa, o el apartamento, o lo que sea. Los cimientos son importantes. Y la palabra de Dios nos dice que los cimientos, primero Jesucristo, el principal, la piedra angular, le decían al Señor. Y nosotros edificamos sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y qué significa espiritualmente? El significado espiritual de los cimientos es la base profunda, invisible, inquebrantable de la fe, de los valores que tenemos, de la verdad. Representa a los principios sagrados, como las enseñanzas divinas, a la relación que tenemos con Dios, que permiten resistir las pruebas difíciles sin caer. Hago un paréntesis acá y digo, los creyentes tenemos dificultades como todos los seres humanos. No por ser creyente estoy exento de sufrimiento, de que mi salud se quebrante, que pierda mi trabajo, que me venga en bancarrota. No. Estoy acá en este mundo, somos seres humanos. Lo que ocurre con los dos constructores de nuestra parábola es que uno hizo las cosas como debía hacerlo y el otro no. Y a esto me quiero referir en esta mañana. ¿Cuáles son los cimientos de tu vida? ¿Sobre qué cimientos estás construyendo tu vida espiritual? Te dije, no estás exento de dificultad. Tenés que estar preparado. El edificio, la torre, tiene que estar preparada para lo que pueda pasar. Un terremoto, una lluvia, un viento fuerte. ¿Cuántas veces nos advierte Inumé de que va a haber vientos más de 100 kilómetros por hora acá en Maldonado? ¿Cómo estamos preparados? Gracias a Dios nuestras casitas están bien y han resistido. ¿Cuánto? No sé cuánto más podrían resistir
si fuera varios días de tormenta. Y en la vida espiritual es lo mismo. La roca simboliza la firmeza de Dios o la verdad eterna que no cambia con las tormentas de la vida. El Señor es inmutable, no cambia. El Señor siempre va a ser nuestro Señor. Nosotros los seres humanos nos enfriamos, nos alejamos. Nosotros los seres humanos muchas veces despreciamos el consejo bíblico, queremos hacerlo a nuestra manera, o porque alguien nos dio una sugerencia, y eso hace que nosotros perdamos el enfoque espiritual. Nosotros tenemos que estar mirando a Cristo, porque nuestro fundamento es Jesucristo. Las raíces representan las prácticas ocultas e íntimas que nadie ve, solo usted, como la oración sincera, el estudio interior que alimenta el alma desde el silencio. Cuando yo abro mi Biblia y estoy solo, estoy con mi esposa, ustedes no lo ven. Si usted abre su Biblia y usted hace su devocional y ora, yo no lo veo. Eso se llama estar oculto, en silencio, alimentando su fundamento, alimentando su nivel de seguridad de que usted, si le viene algo malo, no va a caer, porque está basado en la roca que es Cristo. Vamos a tener estabilidad. Es la paz mental, la fortaleza moral, que se obtienen al alinear los actos diarios con principios elevados. Tenemos que cultivar nuestro fundamento. Tenemos que trabajarlo, no viene solo. Tenemos que cuidarlo, lo que está oculto a los ojos de los demás, para que brille la casa o el edificio que estamos construyendo. ¿Cómo se fortalece entonces esos cimientos? Tiene que haber una oración diaria de tu parte. Tiene que haber una lectura bíblica de tu parte. Tienes que tener un tiempo con el Señor todos los días. Y tienes que hacer lo que el Señor quiere de ti. Puedes hacerlo a través de servir al prójimo, ayudar a fijar los valores en el amor y un amor real y activo con los demás. Lo otro es escuchar y obedecer, que pone en práctica las enseñanzas espirituales en lugar de solo conocerlas. Estoy seguro que la mayoría que está acá conoce lo que Dios quiere. El último miércoles tuvimos un estudio de lo que Dios quiere que hagamos. En varias secciones de varios miércoles, hasta que el último miércoles tuvimos un pequeño repaso para que todos entendieran lo que hicieron. ¿Por qué nosotros, los creyentes, tenemos que edificar fuertes en Cristo? ¿Sabe cuál es nuestra responsabilidad? Ahí habíamos visto en la carátula algunos edificios. ¿Cuál es el que falló? El de abajo. Porque el de abajo se edificó el segundo. El tercero, cambiamos un poquito la pantalla, la visito, en cualquiera de los otros. Uno que creo era el anterior a este. El otro, ese. Se dieron cuenta que el que falló fue el de abajo, ¿no? Y al venirse el de abajo se vinieron todos los otros pisos, uno arriba del otro. Si yo, que estoy edificando el piso en estos momentos, hago mal las cosas, con materiales baratos, espiritualmente hablando, si yo tomo la vida espiritual, no pasa nada, vamos arriba, total,
el que está edificando atrás de mí, que va a venir, lo va a hacer de la misma forma. Y lo que yo estoy construyendo va a caer porque yo hice inconscientemente algo que está mal. Me puse a pensar en los ingenieros, constructores, si estaban vivos. Bueno, estos edificios tenían 20 años más o menos. Me imagino que sí o que no, no sé. Pensé, esos tendrían que esconderse abajo de la tierra porque habría que buscarlos hasta encontrarlos, lo inconsciente que fueron y a cuánta gente mataron y dejaron familias enteras bajo los escombros, o alguno se salvó y su familia murió. Encontrar a los culpables, quizás los encuentren o quizás no, no lo sé. El hecho es este: si tú no sos consciente de lo que tenés que hacer en estos momentos con tu vida, construir con responsabilidad los materiales que realmente tienes que usar, tu generación próxima va a ser débil, porque lo que hiciste tú fue una inconsciencia. Entonces, nosotros, lo que estamos edificando en estos momentos, lo que estamos haciendo en estos momentos, tiene que ser celosamente responsable de lo que estamos haciendo. No podemos ser inconscientes, no podemos usar materiales ordinarios. Dije, estamos hablando espiritualmente, sí. En 1 Corintios, vamos a leer ahí 1 Corintios 3. Tengo algunos versículos para leer, pero acompáñenme. 1 Corintios 3. Versículo 9. 1 Corintios 3, 9 hasta el 15. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Escuchen, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El apóstol Pablo escribió a los corintios para advertirles sobre el peligro que hay de caer en la sabiduría y la filosofía mundana, que interfieren con la fe en Jesucristo. Los cimientos son la parte más importante de cualquier estructura. Sin unos cimientos fuertes, adecuados, toda la estructura se derrumbará. No tengo que saber mucho para entender lo que pasó ahí. Tú lo puedes entender. Aquí hubo negligencia. Sí, pero hubo 2 terremotos uno atrás del otro. Sí. ¿Acaso no sabían que ahí está la falla de San Andrés? A unos metros nomás de la línea de la rambla de La Guaira, y se chocaron la tectónica de Sudamérica con la del Caribe, hicieron este destrozo. Pero yo entiendo
que aquí hubo una negligencia de alguien que construyó, y no fue uno solo, fueron varios edificios, 190 edificios mínimo, más todos los que quedaron fracturados. No sé si alguien se va a animar a vivir en un edificio rajado de punta a punta por todos lados, aunque no cayó, estaba fracturado. ¿Quién se animaría a entrar ahí? ¿Sabe una cosa? El ser humano es incapaz de sentar las bases adecuadas para la vida por sí mismo. Todos son esfuerzos que terminan en fracaso y en confusión. El ser humano es demasiado impaciente y busca soluciones instantáneas que no funcionan. Una base sólida requiere tiempo y paciencia. Una base sólida requiere conocimiento de uno mismo, de Dios, del sentido de la vida, de cómo afrontar las pruebas, las dificultades, de cómo enfrentar la muerte. El ser humano no puede encontrar respuesta por sí solo. Las tenemos en la palabra de Dios, las tenemos en la Biblia. Él nos enseña a conducirnos en la vida, cómo llevar adelante la familia, cómo llevarte a ti mismo, porque el ser más desconocido eres tú mismo. Ni tú te entiendes. Pero si tú lo dejas al Señor, lo hará por ti. La civilización y el progreso humano no han logrado brindar significado ni propósito. El estado del mundo demuestra la incapacidad del ser humano y la necesidad de un fundamento sólido. Así que los cimientos tienen que ser sólidos, fuertes, para soportar el peso de las pruebas y las dificultades de la vida. El hombre por sí solo no tiene esa fuerza, por lo que Dios proveyó al Señor Jesucristo para que nosotros nos apoyemos en Él. Jesucristo es el único fundamento, es el único camino hacia Dios, a la salvación y al propósito de la vida. Jesucristo es un fundamento firme y sólido. Es plenamente Dios y plenamente hombre. Como Dios tiene la fuerza para sostenernos y como hombre comprende nuestras debilidades. Dios mismo puso el fundamento de Jesucristo, eterno, inamovible y el único fundamento que permanecerá. Jesucristo satisface todas nuestras necesidades más profundas y nos brinda sabiduría, justicia, santificación, redención, y nadie más puede satisfacer estas necesidades. Debemos asegurarnos de edificar nuestra vida sobre el fundamento de Jesucristo. Todo otro fundamento es arena movediza. Solo Jesucristo resistirá la prueba y la adversidad. Y Él mismo lo dijo, que nosotros confiemos en Él porque Él había vencido. Él mismo lo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que, ¿qué significa construir una base sólida? Lo que leímos de los dos constructores en la parábola de los dos, el sabio y el necio, dice, cayeron la lluvia, vinieron vientos y soplaron contra aquella casa. Los que tenemos algunos años en la vida, ¿a quién no nos soplaron los vientos y no vinieron aguas para inundarnos? ¿Cuántas veces nos pasó eso? ¿Cuántas veces nos hubo contrariedades? ¿Cuántas veces tuvimos dificultades? ¿Cuántas veces nuestra casa bamboleaba para un lado y para el otro como si fuera una cosa débil? Dice, los vientos azotaron aquella casa, pero esa casa no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. La roca es Jesucristo.
Sobre Él edificamos nuestra vida espiritual. ¿Qué significa edificar sobre Jesucristo? Pues todo lo que Él nos enseña en la Biblia, todo lo que nos permite tener ordenanza, la cultura bíblica, lo que la palabra de Dios aplica a cada uno de nosotros, siendo maridos, siendo esposas, siendo niños, siendo jóvenes, siendo patrones, siendo empleados. Para todos nos habla la palabra de Dios. Y si nuestro fundamento está basado en Jesucristo, cuando vengan esos vientos, cuando vengan esas lluvias, cuando vengan esas tormentas en tu vida, no vas a caer. Porque tu esperanza no está en un hombre, está en Jesucristo. Sería bueno que yo te dijera, no vas a pasar ninguna necesidad. Los creyentes estamos protegidos por Dios, es cierto. Pero si has leído el libro de Job, Job era el más recto de toda la tierra. Y lo que le pasó a Job no nos pasó a ninguno de nosotros. Dios quiera que no nos pase tampoco. Pero Dios se lo dijo al diablo, vaya y tóquelo y sáquele, pero no lo mates. Y el diablo obediente fue y hizo un desastre en la vida de Job. ¿Y qué dijo Job? No le achacó despropósito alguno a Dios. Mira, querido hermano, no le eche la culpa a Dios de nada de lo que te pueda pasar malo. Todo lo contrario. Pídele fuerzas para resistir esa prueba, porque la prueba no va a durar mucho tiempo. Pero tienes que confiar en el Señor. Tienes que dejar que Cristo se afirme en tu vida. Hoy estoy hablando de los fundamentos sólidos de una vida cristiana, de una familia cristiana y de una iglesia cristiana que tiene que estar basado en el fundamento que es Jesucristo. Te traje la analogía de lo que era un edificio, de lo que pasó en Venezuela, para que entiendas tú personalmente sobre qué estás edificando hoy. Vieron que el pasaje que tuvimos decía que algunos lo hicieron con oro, con plata, versículo 12, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. ¿Sobre qué material estás edificando tu familia? Sobre tu vida espiritual. Si tú tienes la excusa de decir no tengo tiempo para tener devocionales y corres como loco para todo lo que tienes que hacer, pero no hay un momento para estar con Cristo, creo que ese versículo 12 al final dice heno, que es la paja, lo que comen los animales, y hojarasca. ¿Cómo vas a resistir las pruebas si tu vida espiritual no está alimentada con la palabra de Dios? ¿Cómo vas a estar resistiendo las pruebas si tú no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? Todos tenemos deberes, obligaciones, también tenemos privilegios. Pero los privilegios vienen cuando nosotros hacemos bien las cosas como Dios quiere. Mi recomendación es revisa tus fundamentos. Revisa tus cimientos. Revisa sobre qué estás edificando y con qué materiales lo estás haciendo. Primero, contigo. ¿Qué estás haciendo? Tu relación personal con Dios. Después, con tu familia. Seas la mamá, seas el papá, seas el hijo, seas el abuelo. Todos estamos edificando nuestra vida. Todos vamos a participar de la edificación de los más chicos. Porque ellos van a venir atrás de nosotros para edificar el próximo piso de la iglesia, de la vida, de la familia, de lo que sea. Nosotros volamos, como dice Salmo 9. Somos pasajeros de esta tierra. Van a venir otros. ¿Con qué edificio se van a encontrar? Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana.
Pedimos, Padre Santo, que nosotros, nuestro edificio, la casa de Dios, la iglesia, tenga los mejores materiales para poder edificar el próximo piso de los que van a venir atrás de nosotros y van a construir otro nivel en nuestra iglesia. Bendice nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestra relación con nuestros abuelos mayores como de los niños más pequeños. Que todos tengamos la responsabilidad de hacer bien las cosas para no equivocarnos en lo que tú tienes preparado para nosotros. Te pido encarecidamente que cuides a cada uno de los que está aquí presente. En el nombre de Cristo Jesús.